¿Qué tal, queridos amigos, queridos hermanos? Estamos en nuestro devocional del día de hoy, ya jueves 26 de enero. Estamos en nuestra serie de Habla con Dios en casa. Soy el pastor Arvin Méndez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de Ciudad Acuña. Y el día de hoy estaremos hablando una vez más acerca de las 667 oraciones que encontramos en la Biblia, diferentes ejemplos de oración. Ya hemos visto que Dios contesta las oraciones con un sí, con una espera y también con un no. Hemos visto algunos ejemplos de estas oraciones y el día de hoy veremos un ejemplo de cuando Dios dice no en la oración. Analizaremos algunos principios básicos y algunas enseñanzas del por qué Dios en algunas ocasiones responde no a nuestra oración. El día de hoy veremos cuando Dios dice no, el aguijón del apóstol Pablo. Le invito por favor que vaya conmigo a la segunda carta a los Corintios, capítulo número 12, versículos del 7 al 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 10. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En este pasaje el apóstol Pablo nos presenta que al parecer había algo que estaba atormentándole, un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que lo abofeteaba para que no se enalteciera. Dice que 3 veces le había pedido al Señor que se lo quitara, y el Señor las 3 veces le respondió no. ¿Por qué Dios responde no a nuestras oraciones? Hay varias razones para poder verlo, para poder recibir la respuesta no de parte de Dios. Lo dijimos al inicio de esta serie de devocionales acerca de Habla con Dios. Veíamos que hay 3 razones principales por las cuales Dios dice no. La primera de ellas es porque Dios tiene un mejor plan, la segunda de ellas es porque Dios tiene una perspectiva mayor, y la tercera de ellas es porque Dios tiene un propósito mejor para lo que estamos viviendo, un mejor propósito, un mejor plan y una perspectiva mayor. Sin embargo, en este pasaje acerca de Pablo, encontramos algunas enseñanzas interesantes para nuestra vida. Quisiera comenzar hablando acerca del aguijón en la carne que el apóstol Pablo está mencionando. Se ha hablado mucho y se ha especulado en muchas ocasiones acerca de qué era este aguijón en la carne. Para entenderlo un poquito mejor, la palabra griega que se utiliza aquí para hablar de ese aguijón es literalmente un aguijón o una astilla, una pequeña espina de esas que pueden encontrarse en arbustos, en alguna vid, pero sobre todo son ese tipo de astillas o espinas que cuando se entierran causan irritación y molestia cada que se tocan. Ese tipo de espinas, ese tipo de aguijón es del que se está hablando. Es esa astilla que encajas y que cuando intentas quitarla no puedes, y se va encajando más y provocándote un dolor agudo, y que en algunas ocasiones puede llegar a provocar alguna infección que la convierte en algo todavía mucho más dolorosa. A ese tipo de dolor se está refiriendo el apóstol Pablo. Y cuando dice que para que me abofetee, está utilizando un verbo que literalmente estaría significando estarle dando golpes constantemente con el puño cerrado en la cara. Entonces, esto es algo que el apóstol Pablo nos está presentando que le estaba afectando en gran manera. Pero ¿qué era? ¿Qué posiblemente era ese aguijón en la vida del apóstol Pablo? Han existido muchísimas teorías a lo largo de la historia. Hay quienes hablaban de que se refería a tentaciones carnales, porque se habla de un aguijón en la carne. Sin embargo, esta es la postura un tanto menos, es la que menos se acepta dentro de los estudiosos al respecto de la vida del apóstol Pablo. Hay quienes hablaban de tentaciones espirituales, y también es algo que tal vez no es exactamente lo que el pasaje nos quiere decir.
El pasaje está hablando de que es una espina, un aguijón que está incrustado en su carne, es un mensajero de Satanás que está constantemente golpeándole en la cara. Así que no podría ser ni una tentación carnal ni una tentación espiritual, sino algo que estaba en su cuerpo. Y se han hecho, o se han creído muchas otras cosas al respecto, pero se ha llegado a pensar que eran estos personajes que menciona él en otras cartas, donde están peleando contra él y piensan que tal vez ese es el aguijón que tienen. Sin embargo, en algunas ocasiones, en la mayoría de los comentaristas, se cree que era una condición física que a veces le causaba dificultades. A los Gálatas, por ejemplo, él les escribe: sabéis que fue por causa de enfermedad corporal que yo les prediqué el Evangelio la primera vez, y lo que para ustedes era una prueba en mi carne, no lo despreciaron ni lo rechazaron, sino que me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo mismo. Eso dice Gálatas, perdón, segunda a los Corintios 4, 13, 14, también nos enseña acerca de esto, pero también la carta a los Corintios del apóstol nos habla de ello. Hay algunas otras enfermedades que algunos creen que pudo haber sido el aguijón que tenía el apóstol Pablo. Estas enfermedades iban desde, según los comentaristas, podrían ser desde un dolor de oído, una jaqueca intensa, o incluso algunos autores creen que pudo haber sido epilepsia. ¿Cuál es la razón por la cual ellos decían que la epilepsia? Bueno, porque Gálatas 4:14, que era el texto que quería leer hace unos momentos, dice: aunque mi condición los tentaba a no aceptarme, ustedes no me despreciaron ni me rechazaron, todo lo contrario, me recibieron y me cuidaron como si yo fuera un ángel de Dios o incluso el mismo Cristo Jesús. Esto es algo interesante porque literalmente el texto, cuando dice porque no me despreciaron ni me rechazaron, el verbo que se traduce como rechazar es escupir. Por lo tanto, está diciendo: aunque mi condición los tentaba a no aceptarme, ustedes no me despreciaron ni me escupieron. Y era algo interesante porque en la antigüedad se creía que cuando alguien tenía ataques de epilepsia, era ocasionado por malos espíritus. Por lo tanto, la gente tenía que escupir a la persona para que ese espíritu malo no les afectara a ellos. Pareciera, y algunos autores y algunos estudiosos creen que en base a este pasaje el apóstol Pablo estaba enfermo cuando estaba con los Gálatas y sufrió algún ataque de epilepsia, y los Gálatas no lo escupieron, es decir, no lo rechazaron por causa de esa epilepsia. Sin embargo, esta es una postura nada más al respecto. Hay quienes creen que el versículo siguiente del capítulo 4, el 15, dice: ¿dónde ha ido a parar el espíritu de alegría y de gratitud que antes tenían? Estoy seguro de que ustedes se hubieran arrancado los propios ojos para dármelos de haber sido posible. Hay quienes creen que por este pasaje el aguijón en la carne del apóstol Pablo era un problema en sus ojos. Inclusive en la carta de los Gálatas, capítulo número 5, versículo 11, también ahí habla el apóstol Pablo acerca de esta definición de los ojos. Pero lo que más pareciera ser el aguijón en la carne del apóstol Pablo es una fiebre malaria recurrente. Esta última opinión es lo que más se cree que pudiera haber sido el aguijón en la carne del apóstol Pablo, porque esta fiebre malaria era descrita como un dolor de cabeza muy peculiar. Decían los historiadores que enfrentaban esta enfermedad, decían que era un dolor de un hierro al rojo vivo atravesando la frente, y era una descripción muy similar a lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Bueno, en conclusión, haya sido cual haya sido el aguijón que el apóstol Pablo tenía, eso implicaba crisis, implicaba dolor, implicaba sufrimiento, como tal vez tú en muchas ocasiones y yo hemos enfrentado alguna prueba, alguna dificultad de nuestro cuerpo, fuera de nuestro cuerpo, alguna tentación física, alguna tentación espiritual, haya sido lo que haya sido. La realidad es que el apóstol Pablo habla de que es intermitente, que está ahí, que está allí y que no le deja vivir en paz. Y dice que lo está bofeteando, lo está golpeando en la cara intermitentemente, y es doloroso y es algo que le está lastimando. Tal vez tú estás pasando por una situación igual y Dios te está respondiendo que no. ¿Sabes? Esta es la parte más complicada y es aquí donde tendremos las enseñanzas del día de hoy. Dice el apóstol Pablo que él recibe de parte de Dios
Dice el versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahora, ¿por qué dice el apóstol Pablo que la gracia de Dios es más que suficiente? Bueno, la enseñanza nos dice en la palabra de Dios que número uno, la gracia de Dios es suficiente para soportar cualquier cansancio físico. La gracia de Dios capacitó al apóstol Pablo para seguir adelante en todo momento. Se dice que John Wesley predicó 42,000 sermones y recorrió un promedio de 7,500 kilómetros al año. Se dice que cabalgaba 100 kilómetros y predicaba 3 sermones al día en promedio. Cuando él tenía 83 años, él escribió en su diario, yo mismo me admiro, no estoy nunca cansado, ya esté predicando, escribiendo, viajando. ¿Sabe? Ese es el resultado de la gracia de Dios, una gracia todo suficiente. La gracia de Dios es suficiente entonces para soportar el cansancio físico. También es suficiente para soportar el dolor físico. La gracia de Dios capacitaba al apóstol Pablo para soportar la cruel astilla, la estaca que tenía en su vida. Yo no sé cuál es la crisis que estás viviendo, yo no sé cuál es lo difícil que tú estás viviendo, la crisis y la situación más difícil por la que estás pasando, pero la gracia de Dios te capacita para soportar toda situación. Y también la gracia de Dios es suficiente para soportar la oposición. Pablo se pasó la vida de oposición en oposición y nunca cedió ante la oposición. No había nada que pudiera hacer lo que se rindiera o hacerlo regresar atrás. Eso era la obra de la gracia de Dios autosuficiente. Número 4, la gracia lo capacitó, como se puede ver en la carta a los Corintios, para enfrentar la calumnia. No hay nada más difícil de resistir que ser objeto de malos entendidos, de chismes, de prejuicios conscientes, cuando otras personas con toda intención hablan mal contra ti. Una vez un hombre le arrojó un cubo de agua a Arquelao el macedonio, y él no dijo ninguna palabra. Y cuando un amigo le preguntó cómo podía soportarlo tan serenamente, le contestó, no me arrojó el agua a mí, sino al hombre por el que me tomó. ¿Sabe? La gracia de Dios capacitaba al apóstol Pablo para no tener en cuenta lo que los demás pensaran de él, sino solamente contaba lo que Dios pensaba acerca de él. Así que, querido amigo, querido hermano, alégrate cuando Dios dice no, porque te está diciendo que su gracia es suficiente en medio de tu crisis, en medio de tu dolor. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición a tu vida. Soy el pastor Arlen Méndez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de Ciudad Acuña, y el día de mañana podemos encontrarnos en alguno de nuestros medios, en nuestras redes sociales, en Facebook, Pivacuna, Pivacuna, en Twitter, Pip-Acuna, en nuestro canal de YouTube, Primera Iglesia Bautista de Ciudad Acuña, y en nuestra página web en pivacuna.org. Que el Señor te bendiga, espero que el día de mañana podamos seguir encontrándonos.